de Junta Directiva, pidiéndole a Dios para que nos dé guía, templanza y paz en el corazón a cada uno para que podamos hacerlo de una manera ordenada, de una manera civilizada, de una manera con paz, y que el pueblo de Guatemala puede ver que somos los padres de la patria realmente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra provisión de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los guíe y que con sabiduría dirijamos esta reunión. Gracias, buena tarde. Antes de dar inicio, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los ciudadanos que nos visitan el día de hoy. En especial, está presente la Asociación de Niñas Coincidir, que busca la aprobación de las reformas a la ley, a la iniciativa 5883, Ley Alba Kenneth. Por favor, sean bienvenidos a esta reunión de jefes de bloque. La iniciativa está agendada y esperamos que en esta instancia quede aprobada para ser conocida en las plenarias sucesivas. Muchas gracias por acompañarnos. En ese orden daremos inicio a la sesión de jefes de bloque programada para el día de hoy y solicito por favor a Secretaría leer la agenda establecida para esta reunión. Sesión de jefe de bloque legislativo Guatemala, 19 de febrero de 2024. 1. Apertura de la sesión. 2. Proyectos de orden del día de las sesiones plenarias de la semana. 3. Punto varios. Y 4. Cierre. Se somete a discusión la agenda que ha sido leída por Secretaría. Se le concede la palabra al diputado Cristian Álvarez. Gracias, presidente. Yo quiero poner en la mesa que voy a votar a favor de esta agenda y me parece muy bien que aparezca en el punto 4B. Perdón. Tranquilo, bueno. Es que ya tengo hambre, me voy a ir a almorzar, hombre. Disculpe, presidente. No habiendo más discusión, se entrará a votar la aprobación de la agenda leída por Secretaría. Quienes estén de acuerdo, expresarlo levantando la mano. Habiendo mayoría, queda aprobada la agenda que fue leída por Secretaría. Punto segundo, proyecto de orden del día de las sesiones plenarias de los días martes 20 y jueves 22 de febrero del presente año. Solicito, por favor, al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día. Orden del día. Para la 10ª sesión ordinaria del Congreso de la República, celebrada en la ciudad de Guatemala el martes 20 de febrero del 2024 a partir de las 14 horas, en la forma siguiente. 1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 2. Despacho calificado. 3. Iniciativas de ley. 4. Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes. A. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de fomento y fortalecimiento al sistema lectoescritura Braille 6274. B. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar ley para la disolución y liquidación del Fondo de Desarrollo de la Telefonía Fondetel 5928. 5. Discusión en segundo debate del proyecto de decreto siguientes. A. Proyecto de decreto que dispone a aprobar reforma al decreto número 28-2010
del Congreso de la República, Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth, 5883. B. Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Espectáculos Públicos, 5648. C. Proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de la Secretaría de Asuntos Espaciales, 5910. 6. Discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar ley que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, 5544. 7. Elección de magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral para finalizar el periodo 2020-2026. 8. Mociones y proposiciones. Señores representantes, se somete a discusión el orden del día propuesto para la 10ª sesión ordinaria a desarrollarse el martes 20 de febrero a las 14 horas. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Gracias, presidente. Yo lo que le quiero pedir en el orden del día, presidente, si podemos incluir en las iniciativas de ley, la iniciativa 6122, que tiene que ver con aprobar una reforma a la ley de tránsito para anular las infracciones de tránsito que no estén debidamente notificadas. Es decir, las conocidas multas fantasmas. La semana pasada aprobamos correctamente, pienso yo, la ley de tarjetas de crédito, que lo que buscaba era frenar los abusos y los cobros escondidos de ciertas entidades financieras. Siguiendo con esa línea, presidente, esta iniciativa 6122 lo que busca es frenar esas multas y esos cobros escondidos que, por supuesto, los ha liderado la Municipalidad de Guatemala y el señor Quiñones para andar buscando multas, pero el mal ejemplo se ha trasladado a otras municipalidades. De repente, presidente, usted va a traer su tarjeta de circulación y cuando se dan cuenta ustedes, hay una multa. Y esa multa nunca se la notificaron y se la cobran. Entonces hay que dejar claro que las multas que no son notificadas no cobren validez legal. Vea, creo que es una semana propicia porque dice el diario La Hora, la falta de notificaciones de multa es una de las principales denuncias de los conductores a las policías de tránsito. Todos hemos sido víctimas de que nos quieren cobrar una multa que no teníamos ni idea de dónde estamos. Y el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, pues que dice un montón de mentiras, como los de la MUNI en general, dicen que no se puede cobrar multa si no ha sido notificada. Pero cuando usted va a traer su tarjeta de circulación o a pagar su impuesto, en muchos lugares no lo dejan, porque tiene multas que no han sido notificadas. Y lo triste del caso es que hoy, una vez más, la Municipalidad de Guatemala, dando ejemplo de lo que no se tiene que hacer, firmó un convenio con la SAT para facilitar el cobro de más multas. Y está bien que se cobren multas si hay temas que, digamos, nos portamos mal o ameritan una multa. Excesos de velocidad, manejar en estado, digamos, de embriaguez, ameritan multas. Pero esas multas de velocidad, que nunca sabemos dónde nos las pusieron, que no sabemos quién calibra los medidores de velocidad, todos estos abusos que que hacen las policías de tránsito, creo que un buen tema es que si no se notifican en 30 días, no cobren vida. Entonces, esta es la iniciativa, presidente, que me gustaría que pudiéramos leer, la 6122 en el próximo pleno del martes. Gracias, presidente. Tomamos nota, señor diputado, para su lectura. Tiene la palabra el diputado José Chico. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, jefes de bloque. Hoy quiero traer a esta instancia de jefes de bloque una preocupación de la ciudadanía guatemalteca que hoy por hoy está sufriendo las consecuencias de años de precariedad, sobre todo en el sistema de salud pública. Llora sangre ir a ver hospitales saturados en la emergencia, adultos mayores recibiendo atención en los pasillos, ver esa situación de vulnerabilidad de derechos a la salud
en este primer momento me voy a referir a ese derecho a la salud. Ya hay un llamado de auxilio por parte de directores de los hospitales de Villanueva, de la Antigua, que ayer incluso no podían pasar las ambulancias de las referencias que llevaban del San Juan de Dios a la Antigua Guatemala por el tráfico que se provoca todos los fines de semana en el lado de la Antigua. Ver ya llamados de auxilio por parte del personal que atiende en el Hospital Roosevelt, y así podría ir enumerando una serie de hospitales, señor presidente, jefes de bloque. Hoy queremos proponer un punto resolutivo, pero que no sea visto como una carta de amor, como comúnmente decía el voz Inés, sino que sea visto como un llamado de atención al ministro de Salud Pública, y en este segundo momento me voy a referir a la ministra de Educación, relacionado con el tema de la infraestructura educativa. Muchos de los diputados y diputadas que son distritales, yo les apuesto que hoy están recibiendo llamadas de padres de familia, de maestros, de directores, diciéndole, mire, regresamos a las escuelas en las mismas condiciones en las que nos fuimos en diciembre. Y esa es una realidad que no se puede evadir. Culpables pueden haber muchos, pero acciones concretas es lo que necesita hoy por hoy el pueblo de Guatemala. Por eso decía, no quiero que sea visto este punto resolutivo como una carta de amor, sino como una llamada de atención al gobierno, al ejecutivo como tal, pero también asumir un compromiso como legislativo, no solo en el tema de aprobar presupuestos, sino que también en el sentido de poder fiscalizar que esos recursos sean bien invertidos tanto en salud como en educación. Hoy la precariedad está a la vista de todos y todas, y por eso queremos proponer este punto resolutivo donde se le haga ese llamado al gobierno, pero en especial al ministro de Salud, a la ministra de Educación. Ya hay guatemaltecos que han fallecido porque no han podido recibir la atención médica, incluso departamentos como el suyo, señor presidente, donde el hospital está en ruinas y que había un préstamo para un hospital nuevo, pero tampoco hay hospital nuevo. Pero eso finalmente, las consecuencias las sufre el pueblo de Guatemala. Gracias, señor presidente, y mi propuesta es que este punto resolutivo pueda ser incluido en la agenda en el punto número 4, después del punto de iniciativas de ley, para que esto finalmente sea una posición desde el Congreso de la República y eso pues genere esa llamada de atención al organismo ejecutivo. Gracias, presidente y demás diputados y diputadas. Gracias, señor diputado. Conocemos muy bien la precariedad del sistema de salud a nivel nacional y particularmente mi distrito. Para la discusión tiene la palabra la diputada Alexandra Atzip. Gracias, señor presidente. Solo también uniéndome al apoyo con el punto resolutivo. El fin de semana y la semana pasada pues estuvimos fiscalizando las condiciones en cómo iban a recibir a nuestros niños, los centros educativos, y es lamentable ver cómo es que no hay escritorios, cómo no hay pizarrones. Yo creo que hubo tiempo para analizar y para priorizar compras al inicio de año. El reto es bastante, pero yo creo que como Congreso debemos de tener algún tipo de agenda en común en el tema de educación para mejorar las condiciones de nuestros niños pues guatemaltecos. Como segundo punto también, señor presidente, quería pedir que se pueda también agendar la iniciativa 6153. En el sexto punto, esta iniciativa ya está en su tercer debate. Esta iniciativa lo que pretende es de alguna manera dignificar a todas aquellas mujeres que han perdido a un hijo. Esta iniciativa la que pretende que se le pueda dar el bebé fallecido a la madre para que sus restos puedan ser pues inhumados dignamente. Es la ley de apoyo a la dignificación de la muerte gestacional que ya está en su trámite final, entonces me gustaría pedir que también se pueda agendar para el avance de la misma. Gracias, señor presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente. Estando en la discusión de la agenda del día martes a partir de las 14 horas, quisiera solicitar que se someta a aprobación por artículos y redacción final
la ley que dispone a aprobar la certificación de discapacidad 5463. En vista que esta ley fue aprobada en tercer debate la semana pasada, creo que sería consecuente por parte del Congreso de la República ya iniciar a aprobarla por artículos y redacción final, y ya que quede como una ley por parte del Congreso de la República que pueda ayudar a la comunidad de discapacitados. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Byron Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, compañeros diputados. Pues únicamente sumarme al apoyo del punto resolutivo que está siendo presentado por el diputado José Chico, quien menciono su nombre con mucho respeto, ya que va en una misma línea de un tema que se quería presentar por mi parte. En este momento, pues apoyaría el tema del colega Chic. Esto porque tuve la oportunidad en estas semanas de poder fiscalizar 2 hospitales de la región de Quetzaltenango y mi distrito electoral. El primero es el Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango, con serias carencias históricas en ese hospital. Es lamentable la forma en que está a medio construir la rampa de acceso de dicho nosocomio, un hospital con 315 millones de presupuesto anual, en donde ni siquiera en este momento hay una sala para atender a los pacientes, que quedó tirada desde el año pasado, a medio construir desde el mes de junio, y lamentablemente los pacientes tienen que pernoctar toda la noche en un hospital regional de referencia que atiende a pacientes de 8 departamentos del país y que sin duda alguna necesita atención inmediata. En este momento pues se reporta que no se tiene ni siquiera máquinas para poder hacer electrocardiogramas, ni tampoco monitores necesarios. El hospital pues básicamente genera muchas complicaciones para la región. Y de igual forma el hospital del municipio de Coatepeque, un hospital cooptado totalmente ahí por ciertas autoridades con amplias carencias, 105 millones de presupuesto, y tuve la oportunidad de dar un recorrido. Ni siquiera tienen un lugar para que las madres de los pacientes que se encuentran en el área de intensivos de menores puedan descansar. Básicamente la gente está durmiendo en la intemperie entre agua contaminada por orines, heces fecales, y lo más lamentable es que mandan a las personas a comprar los insumos médicos cuando las bodegas están llenas. Yo creo que es un tema de atención prioritaria de parte del Ministerio de Salud. Esta mañana pues realicé una citación al ministro. Él delegó a la viceministra administrativa de apellido la doctora Sandra Paricio, y ella ni siquiera conocía el presupuesto del Ministerio de Salud. Ella no tenía conocimiento, tristemente, cuál era el presupuesto del Ministerio de Salud. Así que creo que es prioritario también que este Congreso se sume a corregirle la plana al Ministerio de Salud, porque hay mucha atención y sin duda alguna están trabajando con mucha descoordinación. El tema de UNAERC lo evidenció, la falta de pago de los 14 millones a esta Fundación Amor, donde el dinero estaba, pero por coordinaciones básicamente técnicas y administrativas de papelería, fueron 3 personas las que fallecieron por los 5 días donde se suspendió el tratamiento. Así que me sumo al llamado y estamos a la disposición de poder apoyar al compañero y igual a la Junta Directiva. Muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra la diputada Karina Paz. Muchas gracias, presidente. Jefes de bloque, buenos días. Al diputado Elmer Palencia, jefe también de su bloque, quería comentarle, diputado, que para nosotros es muy importante la aprobación de la ley de certificación de discapacidad. De hecho, la venimos trabajando con la Comisión de Discapacidad desde el año pasado y con el CONADI también. No sé si ustedes recibieron acá en cada uno de sus curules un listado de enmiendas que el mismo CONADI hacía. Ellos lo entregaron ese día. Ellos estaban esperándolos en la puerta, algunos diputados lo recibieron, algunos diputados no recibieron el documento. Ellos eran los que estaban repartiéndolo, no nosotros, diputados. Entonces, comentarles que con ellos se están trabajando en las enmiendas, ya hay unas listas, me gustaría mandárselas a sus despachos para que ustedes pudieran ver lo que de ellos salió en enmiendas, hacen mucho sentido. Me gustaría socializarlas y, diputado, no la pusimos hoy en agenda porque la agenda para esta semana están cargadas, pero nuestro compromiso es aprobarla la próxima semana ya con estas enmiendas que nacieron incluso del CONADI, para que ustedes, los jefes de bloque, sepan que sí hay un compromiso por aprobarlos
Todos estuvimos de acuerdo la semana pasada en leerlas y seguir avanzando en ellas. Entonces, para decirles que tenemos el compromiso, jefes de bloque, quiero mandarles a sus despachos también o a sus correos electrónicos, tal vez más fácil, como las actas, las enmiendas que salieron del CONADI para su revisión y para que estén totalmente consensuadas y que todos sepamos de cuáles son las enmiendas de que estaríamos votando ya la semana entrante, y es nuestro compromiso en la Junta Directiva agendarla el martes ya para su aprobación final. Gracias, diputado. Por alusión, presidente. Por favor, diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, diputada Karina. Efectivamente, el día jueves, bueno, yo desde el martes conozco las enmiendas que están propuestas por CONADI, y creo que ese mismo día que aprobamos en tercera lectura pues esta iniciativa, creo que la mayoría pudimos conocerla y ya venimos agendándola desde hace un tiempo. Mi propuesta era que se conociera para ir avanzando, no ir dejando por un lado algunas iniciativas que generan expectativa y que pareciera que al aprobarlas en tercera lectura ya son ley y generamos expectativa en la población y dejamos el trabajo hecho a medias. Entonces, la propuesta es con el objetivo de que avancemos. Si la propuesta final es que tengamos una semana más para poder conocer las enmiendas, pues conozcámosla, pero que exista el compromiso y que pues todos los jefes de bloque también exista el compromiso de que podamos estudiar esas enmiendas y aprobar definitivamente esta ley. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Fidel Reyes Lee. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas jefes y subjefes de bloque. Nuestro bloque no va a apoyar ese punto resolutivo de la cuestión de los servicios públicos hospitalarios, porque las cosas cuestan más de lo que uno se lo imagina. Tiene 35 días el gobierno de haber asumido. Entonces no podemos nosotros en 35 días pedir que se haga esos remozamientos y ese equipamiento si en los últimos 50 años no han tenido un adecuado mantenimiento, y es por los altos índices de corrupción. Yo quiero recordarles a los colegas que Guatemala está en el puesto 150. 150 de 180 países en el mundo de corruptos. Y las cifras bailan de 20, 30, 40% de corrupción. Entonces, yo les pediría que seamos un poquito justos y sensatos. 35 días no puede, digamos, un gobierno, digamos, arreglar lo que ya viene por muchas décadas, colegas. Yo realmente no vamos a apoyar ese punto resolutivo porque sería ser insensato e injusto. Muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín. Gracias, presidente. Buenos días, jefes de bloque. Yo creo que en cierta manera me uno al diputado que me antecedió. Quiero compartir con ustedes, no sé, fuimos invitados por medio de los correos electrónicos oficiales a una reunión que hizo la Cámara de la Construcción. Tiene 2 videos que yo recomendaría a todos los diputados que puedan verla, porque realmente ahí se hace un análisis de la corrupción que hemos tenido en el país, no de ahora, desde el año 2000, y que se ha venido acentuando con cada gobierno. El año pasado me tocó a mí, por situaciones de pandemia, supervisar escuelas y logramos muchísimas escuelas que fueran remozadas, pero también pude constatar la corrupción que se dio en esos remozamientos. Igual con el IETA y el IOTA, fue terrible la corrupción en las escuelas. No llegó el dinero para el que debían de llegar. Entonces, creo que como diputados debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, tomen en cuenta ese video porque habla mucho de cómo se manejan estas empresas constructoras
Y luego, ¿cuál es el rol o el papel que a veces juegan los diputados del Congreso de la República en todo esto? Pero también quisiera yo hacer conciencia de que debemos de fiscalizar, pero no una fiscalización para ver qué ventajas o qué publicidad o en qué redes voy a salir, sino porque así como los hospitales, las escuelas, las carreteras y todo aquello que tiene que ver con construcción en el Estado está en trapos de cucaracha, pero yo le podría decir que muchas veces es por desidia, como en el Ministerio de Educación, que 2/3 partes de los edificios escolares no tienen respaldo legal y por lo cual no se pueden arreglar. Y también porque hay mucha corrupción en los ministerios encargados de estas reparaciones. Así que sí, yo creo que pues si se quiere pasar este punto resolutivo, pero aquí tenemos que saber cuál es el origen de todo. El origen no es un gobierno que acaba de llegar, no soy de Semilla ni soy partícipe de muchos pensamientos de ellos, pero sí he trabajado en otros gobiernos aquí haciendo fiscalización y la verdad es que o nos ponemos nosotros a fiscalizar y a trabajar porque la corrupción pare, o dentro de 4 años vamos a estar haciendo exactamente lo mismo u otros diputados estarán haciendo lo mismo aquí, pidiendo lo mismo y los resultados van a ser lo mismo. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Neri Rodas. Gracias, presidente, señores diputados. Bueno, en Guatemala históricamente hemos tenido 2 problemas serios. Uno, sin duda alguna, y la que siempre hablamos, pues es el tema de corrupción. Es muy grande el porcentaje que el país paga en corrupción. Pero hay otro cáncer grande también, y que siempre lo hemos dado a conocer y lo hemos tratado de fiscalizar cuando es en los momentos, y es el tema de la ineptitud. Muchas veces hay personas que no tienen las capacidades necesarias en cada uno de los puestos y el desconocimiento hace que no hagan las cosas. Yo les sugiero, justamente ya alguien mencionaba, llevamos 30 y algo de días de este nuevo gobierno, que llegó con una inestabilidad por todo lo que ya conocemos, que muchas veces no le dio el tiempo necesario para prepararse porque andaban en una guerra legal para que los dejaran llegar al poder. Yo les sugiero, hay dos tiempos importantes que uno debe tener claro. El primero es el momento en que estamos hoy. Nosotros como bancada cabal, por ejemplo, estamos sentándonos con algunos ministros para conocer a detalle qué pretenden hacer por el país. Porque si los citamos para empezarles a decir si sabe de esto y atacarlos, no construimos absolutamente nada en este momento. Entonces lo importante es conocer cuáles son los planes reales, cómo van a solucionar el problema de los hospitales, el problema de seguridad, el problema de las escuelas, etcétera, etcétera. Que nos cuenten a detalle qué piensan hacer. Y con base a eso, entonces démosles el acompañamiento y la fiscalización para ver si lo están cumpliendo. Pero digamos que este no es el momento para ataques, para esto. Y yo creo que el punto resolutivo no viene a solucionar mayor cosa, hacérselos ver, ellos lo saben, que estamos graves para donde volteemos a ver. Entonces yo creo que hay que darles el acompañamiento, conocer realmente sus planes y después vendrá la etapa de señalamientos si no están cumpliendo las cosas como se tienen que hacer. Muchas gracias, presidente. Habiéndose agotado la discusión, perdón. Para la discusión tiene la palabra el diputado Sergio Celis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En relación a lo que se está platicando con el remozamiento y las condiciones en que están todos los centros educativos del país, yo creo que el Congreso no debe perder una de sus razones fundamentales, como es la fiscalización, ¿verdad? Y debemos de hacerlo. Pero creo que en esta posición, si el punto resolutivo no es lo mejor, debemos de sacar algo de esa moción.
Y yo diría que tenemos que conocerlo, dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Yo propongo que se cite a la ministra de Educación para la próxima reunión y que venga aquí a jefe de bloque y nos pueda indicar en qué estado están los establecimientos educativos, y entonces ya todos tenemos una idea y podemos tomar ya alguna acción. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Gracias, presidente. En la última intervención, pues, se me pasó indicar que retiro la propuesta de incluir dentro de la agenda del día martes, confiando en lo que acaba de decir la diputada Karina Paz, que estará agendado para el martes de la próxima semana la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 5463 de la Ley de Certificación de Discapacidad. Entonces, para que no se someta a votación mi propuesta, presidente, y la retiro en aras de que exista la mayor cantidad de consensos y que se pueda aprobar la próxima semana. Gracias, presidente. Muy bien, diputado. El compromiso es incluirla en la agenda de la próxima semana. Para la discusión tiene la palabra el diputado César Fión. Gracias, presidente. Honorables diputados y diputadas. Miren, en tema del punto resolutivo por el remozamiento de las escuelas de todo el país, hay que apuntar algunas cosas que son necesario hacerlo. Uno, la voluntad política del gobierno, hay que reconocerla, reconoce el problema y está direccionando presupuesto. Que no nos va a parecer suficiente o que no va a alcanzar en algunas escuelas, es cierto, pero está sobre la mesa, hay una expectativa y lo van a hacer. Segundo, nosotros no volteamos a ver para otro lado con el tema de la corrupción, pero esta vez los ejecutores van a ser las organizaciones de padres de familia. Va a llegar al nivel de ejecución más al detalle que se puede, pues. Ya es como que se van, como que si ellos se roban un poco de dinero, se van a robar a sí mismos, pues, o a la comodidad o al ambiente de sus propios hijos. Entonces, esta vez sí debemos de confiar, pues. Yo pienso eso. Pero también hay que mencionar a la Contraloría General de Cuentas, porque tampoco vamos a meter las manos al fuego por todos los padres de familia del país. Pero también hay que mencionar a la Contraloría General de Cuentas, que vaya y haga su trabajo. No va a poder llegar a las 3,000 escuelas, pero miren, con solo que salga publicado, y hoy es más fácil eso que antes, que salga publicado, que anda un equipo móvil de la Contraloría fiscalizando la ejecución de los fondos de remozamiento de las escuelas, va a causar un impacto. Los va a poner un poquito las papas en remojo y se van a levantar las camisas. En resumen, tenemos que confiar, tenemos que felicitar de alguna manera la voluntad política de direccionar recursos a donde se necesita, que es a los niños, pero también estar vigilantes nosotros. También el país va a cambiar en forma que todos ya empecemos a confiar en nosotros sin caer en la tontería de dejarnos robar. Estoy de acuerdo con el punto resolutivo, pero mencionando a todos los actores, principalmente a la Contraloría, para que vayan a hacer su trabajo. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Gracias, presidente. La corrupción se ataca siempre, desde el principio. No hay que dejar tiempo ahí que se acomoden ni nada. Hay que entrarle desde el principio y si aparece, pues hay que denunciar. Por supuesto que estamos muy confiados o con esperanza de que, pues sí, se le va a poner un freno a lo que venía pasando, pero no hay que dar tiempo. Eso es de principio y de siempre. Ahora, yo sí creo que en el tema de las escuelas y no digamos de los hospitales hay que hacer algo. Y yo creo, presidente, que me sumo un poco a profundizar sobre la idea del diputado
Celis, menciono ahí su nombre con mucho respeto, diputado, que más allá de este punto, y aunado un poco a lo que decía el diputado Fion también, ¿qué vamos a hacer al respecto de este tema? Yo creo que sí deberíamos de tener dentro de la instancia de jefes de bloque, fuera de los temas coyunturales que pueden pasar, sí hay dos fundamentales para el país, que es educación y que es salud. Y que no son temas fáciles que va a lograr sacar adelante la ministra, el ministro, bueno, son dos ministras en los dos casos, con su equipo. Creo que aquí son ministras, ¿verdad? Cierto que salud es ministro. Presidente, entonces tal vez traer aquí algunos temas, más allá de oír el problema, porque creo que lo tenemos claro todos el problema, es qué soluciones, por dónde va, cómo fiscalizar, cómo apoyar mejor, qué cambios hay que hacer, qué negociaciones se deben de dar para que bajen los precios, es decir, qué ideas hay alrededor para que cuando vengan esas ideas que me imagino yo que están planteando en el partido oficial, no aparezcan a los 6 meses y que nadie las conozca y que hasta ahí podamos empezar a opinar. Tal vez, presidente, hacer una comisión una vez al mes o más, digamos, dentro de esta instancia, porque creo que a todos nos interesan esos dos temas. Aparte, algunos tendrán otros temas de relevancia en sus agendas, pero educación y salud creo que sí es un tema que estaríamos dispuestos en esta instancia, presidente, a venir una vez más a ponerle más interés al tema, a oír y aportar las distintas ideas dentro de lo que hemos aprendido en nuestros distritos. Aunado justamente a esos dos comentarios, presidente, para ver si puede usted con la Junta Directiva armar algo para salirle adelante a algo más que un punto resolutivo, que está bien hacer ese jalón de orejas y ese llamado de atención, y cuando antes mejor, no dejar que pase tiempo. Gracias, presidente. Para la discusión tiene la palabra el diputado Juan Carlos Rivera. Gracias, presidente. Jefes de bloque, pues yo con respeto menciono el nombre del diputado Celis y también para decirles, jefes de bloque y presidente, que me parece muy oportuna la sugerencia del diputado, que venga la ministra a jefes de bloque con la finalidad de explicar también, ya todos entendemos que las escuelas pues están en unas condiciones no adecuadas por los niños, por la corrupción, como lo explicó la diputada de la bancada Valor, pero creo que hay algo importante, señores jefes de bloque, que limita también al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Salud, por ejemplo, el artículo 30 bis de la ley orgánica del presupuesto, donde le prohíbe al Ministerio de Educación invertir en escuelas, por ejemplo, que no están registradas los terrenos a nombre del Estado, pero que tienen años de existir esas escuelas, principalmente en comunidades donde las tierras son comunitarias y se han construido escuelas públicas en lugares que no están a nombre del Estado. Creo que como jefes de bloques, si de verdad tenemos un interés de mejorar la infraestructura de nuestro país, creo que sí es oportuno que venga la ministra a explicarnos los problemas que tiene, pero también con una agenda en la cual ella nos indique, bueno, Congreso de la República, necesito reformar tales y tales artículos de tales leyes para lograr ejecutar eficientemente los programas de remozamiento que tenga el ministerio. Coincido también con el colega diputado que esperamos pues que esos 75,000 quetzales que van a llegar a las OPF pues sean bien invertidos pues, porque es dinero que se va a invertir en el establecimiento donde estudian los niños de los padres de familia que van a recibir ese dinero. Gracias, jefe de bloque. Para la discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín. Gracias, señor presidente. Pues yo solo continuando con lo mismo. Mire, aquí en el Congreso se hacen leyes para todo.
Y con la ley aprobada y publicada creemos que resolvimos el problema y a veces hacemos otro problema más grande. Tenemos lo de las famosas OPF que funcionaron excelentemente cuando era PRONADE y eran los coeducas, pero en el momento en que se entregaron a las escuelas públicas se corrompieron las OPFs. Y ahora el problema es fiscalizar a la OPF, porque los diputados que aquí hemos estado en las escuelas vemos que la bolsa que ellos entregan por X cantidad de dinero, eso no tiene ese valor. Las libras no llegan a 16 onzas, la fruta está chuca, entonces la verdura también. Entonces yo sí creo que tenemos que buscar alguna manera, una mecánica del Ejecutivo para que se cumplan las leyes y nosotros diputados pues fiscalizar y no contribuir a este problema. La corrupción en Guatemala ya creo que ya nos comió, pero sí tenemos que pensar en cómo vamos porque si ustedes se fijan, todos los problemas nacen de un acto de corrupción generalmente. Entonces deberíamos de buscar esa solución, porque hacer leyes y todo lo que hacemos aquí en el Congreso, aparte de la mediación y la fiscalización, no lleva realmente a la solución del problema, que en esta mesa la mayor parte de los diputados sabe dónde se origina. Gracias, señor presidente. Para la discusión tiene la palabra la diputada Vivian Navarijo. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, yo quiero pronunciarme en cuanto al punto resolutivo para instar a las autoridades del Ministerio de Educación por el tema de la infraestructura. Yo me he dado la tarea, bajo mi función de fiscalización, de citar a las autoridades del Ministerio de Educación, y en cuanto a la idea del diputado de citar a la ministra, que nos venga a mostrar en qué estado se encuentra la infraestructura escolar. Yo creo que en este Congreso integrado por casi más de 100 diputados distritales, está de más que nos venga a decir cómo está la infraestructura escolar en todos los niveles. Yo sí quisiera escuchar cuál es la estrategia, el plan o el programa para venir a atender este problema y resolver esa necesidad. Y recordémonos que cuando hablamos de educación, hablamos de un triángulo educativo, el triángulo conformado por el maestro, el padre y el alumno. Y si abordamos el tema de educación, no solo es la infraestructura escolar. Claro, es lo que miramos, es lo que se expone y que da tristeza ir a las comunidades, ir a los municipios y ver que hay antecedentes de que no se atendió la infraestructura escolar. ¿Qué pasa con el tema de la organización de padres de familia? Las famosas OPF. El problema es que la OPF la dirige un padre de familia, señores diputados, bajo amenaza de muchas veces del director del establecimiento, que si no se compra en determinado establecimiento o con determinado proveedor, el que sufre esas consecuencias de no aprobar el grado es el alumno, el hijo. Entonces, hay una componenda entre el extensionista del MAGA, que no estoy muy clara si es el DAR o el A1, y el director del establecimiento, que dejo claro que no son todos, y el padre de familia que actúa bajo amenaza. Entonces ahí hay un problema hay un problema que no ha funcionado ese sistema y que nosotros como diputados debemos de tener conciencia de que esto no opera a cabalidad y que es un nido de corrupción, por supuesto. De los 5 programas que tiene el Ministerio de Salud, la valija didáctica, la gratuidad, la alimentación escolar, el remozamiento de las escuelas, que el remozamiento de las escuelas tiene un tope de 75,000 quetzales, que no se los dan a todas las escuelas porque hay una burocracia tal, porque el director departamental no lo aprueba y porque hay una N cantidad de requisitos que deben de aprobarse. Y en el caso de las escuelas que sí se les aprueba sus 75,000 quetzales, solo sirve para medio arreglar la ventana o la puerta o la lámina y no atiende el problema a profundidad.
Así es, en el tema del derecho real de propiedad, yo no entiendo por qué el Ministerio de Educación, que no es el que ejecuta, sino es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, cuando se trata de una construcción nueva, limita el trámite porque es Egeplan y porque hay una serie de entidades que revisan el expediente y no le dan el visto bueno para la construcción porque no está otorgado el derecho real de propiedad, porque pertenece al COCODE o porque pertenece a la municipalidad, y nos olvidamos que al final son bienes de uso público. Entonces, en ese sentido, yo quería aportar estos puntos e ilustrar a los diputados, porque es importante tener conciencia y saber cuál es la situación, no solo real, sino la situación legal en cuanto a la fiscalización y la aprobación del presupuesto, y en el momento en el que se sea sometido a consideración del Pleno, alguna iniciativa, alguna propuesta que venga a atender esto, por favor lo hagamos. Únicamente, señor presidente. Discusión, tiene la palabra el diputado José Chico. Gracias, señor presidente. Qué bueno que se abrió una discusión bastante amplia relacionada con esto. Qué bueno que hay diputados y diputadas que tienen atención VIP de parte de algunos ministros, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, porque lo estamos citando algunas veces, no para cuestionarles, sino para ver, digamos, de qué forma se pueden solucionar algunos problemas. Incluso hemos tenido que ir a buscar yo la semana pasada fui a buscar a la señora viceministra de Hospitales porque me preocupa la nota que le mandaron a los directores del Hospital de Villanueva, Chimaltenango y San Juan de Dios para coaccionarlos de que les van a quitar el servicio de energía eléctrica ahorita el 29. ¿Qué salida se le va a buscar a eso? ¿Qué alternativas hay? Eso hay que discutirlo con la viceministra de Hospitales. Entonces sí estoy un poco en el sentido que las citaciones que se realizan no es para coaccionarlas, no es para pedir plazas, sino que es realmente para verificar cómo se van a solucionar los problemas que está viviendo hoy la red hospitalaria. Le apuesto, señor presidente, que he ido yo a más hospitales sin ser viceministro de Hospitales que la misma viceministra de Hospitales, ni siquiera al Roosevelt ha ido, y eso que le queda a unas cuadras, por ponerle un ejemplo en este sentido. Entonces, el punto resolutivo, compañeros diputados y diputadas, va en el sentido de llamar la atención, de que se le voltee a ver en una estrategia gubernamental realmente a estos dos ministerios, salud y educación, porque siempre son los patitos feos del Ejecutivo muchas veces, y por ello la situación de darle importancia, y hoy mismo en esta discusión que se ha abierto, nos fuimos más en el tema de las escuelas y dejamos olvidado el tema de los hospitales, que es una crisis que se está viviendo actualmente en el país. Yo siento que ya en un par de días o ya en estos días a muchos diputados distritales los van a empezar a llamar desde cada uno de los hospitales que están en sus distritos para ver cómo les van a ayudar a resolver esa precariedad que hay en los hospitales. Es un llamado de atención, es posicionar el tema, es decirle al ministra, que podemos haber aliados en este Congreso de la República, que va a contar con el apoyo para algunas medidas que están, incluso este tema de los 75,000 quetzales para el remozamiento, creo que ahí hay un error de estrategia, porque 75,000 quetzales estándar para todas las escuelas, sin hacer una priorización, sin realmente ver cuál es el nivel de daño y de necesidad que tiene la escuela, también pasa a ser un error, porque con 75,000 quetzales no se puede hacer mayor cosa en una escuela, además de que se promueve pequeñas estructuras de corrupción dentro de las mismas escuelas y los mismos centros educativos. El punto resolutivo, diputados y diputadas, con eso quiero cerrar, igual ya quedará a discreción de cada jefe de bloque poder votar o no, digamos, relacionado con si se pasa o no este punto resolutivo, es en función de las necesidades que tiene la población hoy por hoy. Una atención digna, una atención de calidad. Sabemos que heredaron problemas históricos. Aquí no solo hay que traer a la ministra de Educación, tendríamos que traer al ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Si hoy me preguntaran cuál debería ser la prioridad, debería ser prioritario tener al ministro de Salud acá. Entiendo que son 35 días de gobierno, pero creo que estamos a tiempo de poder
echarle una mano a la población guatemalteca y realmente responder a esos millones de guatemaltecos y guatemaltecas que incluso defendieron la democracia porque tenían la esperanza de que realmente se puede generar cambios desde cada una de las instituciones, y hoy por hoy las crisis que se están viviendo no son responsabilidad de este gobierno, pero sí van a ser responsabilidad de este gobierno y de este Congreso poder coadyuvar a resolver y a mejorar las condiciones y sobre todo darle dignidad a los niños y niñas, pero también a la población guatemalteca en la atención que reciben en cada uno de los hospitales de la República del país. Gracias, señor presidente. Para la discusión tiene la palabra la diputada Alexandra Arzip. Gracias, señor presidente. Yo la propuesta que quería poner sobre esta honorable instancia es que el lunes 26 en la reunión de jefes de bloque se le pueda invitar, que pueda venir en calidad de invitado, pues el señor ministro de Educación, y posteriormente el lunes 4 de marzo también a la señora ministra de, perdón, al señor ministro de Salud y posteriormente a la señora ministra de Educación, con el fin de poder crear una agenda de colaboración entre los dos organismos para hacerle las modificaciones a las leyes. Yo creo que la mayoría estamos en el acuerdo en que necesitamos un cambio profundo en la ley de compras y contrataciones del Estado, ya que esta ley no responde a las necesidades de urgencia que tiene el Estado de poder contratar y adquirir bienes. Yo solo quería traer esto a la mesa porque como una promesa que se hizo de poder en los primeros 100 días tener 3,000 centros educativos remozados, pero este remozamiento, según lo que me dijo el Ministerio a mí de Educación, era con el apoyo del 5º programa, las OPF, de los 70 o 75,000 quetzales. En las ocasiones en las cuales se puede visitar los centros educativos, esto solamente alcanza para remozamiento de baños, cambio de algunas tuberías. La verdad no alcanza a solucionar los problemas que de verdad están dentro de las escuelas. Entonces, yo creo que aparte de que sí suena bonito, vamos a remozar 3,000 centros educativos, pero ¿a qué le vamos a entrar a este remozamiento? Con este remozamiento no podemos crear aulas nuevas, no podemos tener construcciones nuevas. Entonces, muchas veces la necesidad es que ya no hay dónde colocar a los niños. Y entonces los niños se quedan sin esta oportunidad de poder tener acceso a la educación, pero porque los mecanismos para construcción de la UCE son demasiado burocráticos. Entonces yo creo que estas reuniones deberían de tener la ruta de poder crear o de poder presentar modificaciones a las leyes con el fin de agilizar los procesos. También el Ministerio de Educación mencionó que únicamente se crearían 10 centros educativos nuevos. No sabemos dónde, no sabemos bajo qué criterios y no sabemos tampoco cuántos niños van a albergar estos 10 centros educativos, cuando también deberíamos de mejorar los centros educativos que ya están existentes. Así que esa es la propuesta, señor presidente, honorable instancia. Muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra la diputada Sonia Gutiérrez. Muchas gracias, presidente, jefes y subjefes de bloque. Con las intervenciones que me han antecedido, yo creo que hemos tocado la llaga del problema que persiste en el Estado, en la institucionalidad, y es la corrupción. La corrupción que sobresale con las exposiciones muy precisas y concretas que han manifestado los diputados y las diputadas en esta sesión de instancia de jefes de bloque, y tristemente eso se ha dado. En los últimos gobiernos de turno fue lo que exponencialmente hubo, corrupción y corrupción, y eso fue, y los mismos gobiernos de turno fueron parte de toda esa corrupción. Sabemos las precarias condiciones en las que están las escuelas, los hospitales, los centros de salud, y no es nuevo que hoy estemos hablando, y el anuncio que hizo la ministra de Educación en el caso particular de remozamientos, 5,000 remozamientos
a mitad de año y finalizarían con 10,000 remozamientos. Lo mismo nos ofreció el gobierno patriota, FCN y el último Vamos, y nunca vimos esos remozamientos en las escuelas. Y pareciera que no pasó nada, pero sí corrió mucho dinero. Qué bueno, y me alegra mucho que lo estemos exponiendo, porque entonces hoy sí puede haber una voluntad política totalmente distinta alrededor del tema. Por eso creo que estamos tocando el meollo del asunto acá, y es el saneamiento a todas las instituciones públicas. Yo me inclino también a que vayamos más con acciones, colegas diputados. Está bien los puntos resolutivos, que eso también llama la atención, un llamado también a las autoridades del Ejecutivo, pero vayámonos en acción. Yo me inclino a que pues venga acá la señora ministra de Educación y nos exponga, ¿verdad?, cuáles son los planteamientos que tienen en esos planes de remozamiento, como otros. En estos días seguramente ustedes habrán recibido muchas denuncias, por ejemplo, el tema de la alimentación escolar, que como ya pasó la pandemia, entonces ahora sí que se preparen los alimentos. Pero ¿qué preparación va a haber si ni siquiera cocinas tienen los centros educativos? Y si los tienen, están en trapos de cucaracha esas infraestructuras. Entonces yo creo que son temas que tenemos que hablar con la señora ministra y por supuesto, seguramente, ojalá pudiéramos enfilar a todo el gabinete en su momento. Y eso es una muestra, colegas diputados, de que nosotros no vamos a ser como los anteriores juntas directivas del Congreso, donde escondíamos a los ministros y no venían a exponer y no venían a plantear las demandas de la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí queremos hacer una política, como hemos dicho ahora el Congreso, transparente, abierto, y queremos que esta gestión responda a los intereses del país. Y la fiscalización de cajón, lo tenemos nosotros los diputados, citar a los ministros, interpelar si en su momento también se diera y si vemos que tampoco hay eficiencia en la administración pública. Entonces yo creo que una acción de buena voluntad es que también empecemos con la ministra y yo creo que hay muchos temas de interés que podemos tratar con ella. Únicamente, presidente, muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra el diputado Fidel Reyes Lee. Muchas gracias, distinguido señor presidente, distinguidos colegas. Qué bueno que empecemos a ver un poco la claridad. Y la claridad es que somos una sociedad típica subdesarrollada. Eso es lo que somos. Y la sociedad típica subdesarrollada es que tiene mucho crecimiento poblacional y pocos niveles de productividad y competitividad. Y por lo tanto, poco ingreso y poco presupuesto nacional. Y algunos pues quieren distribuir las migajas que tiene ese presupuesto nacional. Distinguidos colegas, en el año 2050 vamos a duplicar la población nacional. Vamos a ser 32 millones de habitantes, casi con las mismas escuelas, casi con los mismos policías, casi con los mismos hospitales. Por eso es necesario que Guatemala tenga un plan nacional de desarrollo a largo plazo normado. Porque aquí los diputados, otros colegas diputados que vienen, van a hablar de lo mismo, va a ser más recurrente el problema. No hemos visto la claridad nosotros, no estamos planificando a largo plazo. Es lo que nos está viniendo y el presupuesto no alcanza, colegas. Hay unos colegas que están hablando que hay que hacer una mesa para repartir clases pasivas, otro que hay que darle a estos. No tenemos dinero, somos una sociedad típica subdesarrollada. Yo quisiera invitarles a los colegas, tal vez que leamos lo que es el método prácticamente que han utilizado los países desarrollados para llegar al mundo del desarrollo. Y son dos macropolíticas. No hay sociedad
desarrollada que tenga alto crecimiento poblacional como el que tenemos nosotros, o como tenemos los países subdesarrollados. Generalmente tenemos altos niveles de población y pocos niveles de competitividad. Ya lo traté en la reunión pasada, y nosotros realmente el problema que tenemos es que tenemos una cultura del salón, se llama eso, del salón, donde prácticamente peleamos y disputamos y nos apropiamos del valor y no cumplimos acuerdo y no creamos valor, que es la otra diferencia de las culturas que son desarrolladas y tienen la cultura del taller. Yo creo que es más profundo el tema de lo que estamos nosotros aquí planteando. Propongo que tal vez no en este momento, sino que hagamos un plan nacional de desarrollo a largo plazo normativo, donde estemos viendo los escenarios a 20, 25 años, porque después, colegas, cuando ya sean 20, 30 años, ya realmente va a ser un Estado completamente insostenible por lo anteriormente dicho. Muchas gracias. Para la discusión tiene la palabra el diputado Inés Castillo. Presidente, honorables jefes de bloque, esto de la remoción de escuelas es de toda la vida. Yo no le quito el impulso al nuevo gobierno de preocuparse por esa situación, pero veo que la única solución es que el gobierno central pueda hacer transferencias de fondo a las alcaldías y que las alcaldías se hagan cargo de lo que ya hacen. Además, están cerca de la población. Esto de remoción de escuelas ha sido de toda la vida. 3 ventanas, 2 puertas y unas láminas de techo, y ese es el gran programa de remoción. El problema es que tenemos un centralismo de Estado. Todo se maneja aquí. Y ojalá que viniera la ministra a informar sobre la situación de las escuelas en el país y que traiga los datos. ¿Cuántos millones invirtió el gobierno anterior en la construcción y remoción de escuelas? Y nos vamos a quedar asustados de la cantidad de millones que invirtieron en escuelas. Ahí construyeron un montón de escuelas de 38 millones de plástico, ¿ya? 38 millones, que con 1 millón de hectáreas se puede hacer una escuela digna de terraza, sabiendo ejecutar, sabiendo hacer los costos. A ese paso, no hay gobierno central que pueda cumplir con la obligación de tener las escuelas en buen estado. ¿Por qué no descentralizamos? ¿Por qué no hablamos de descentralización si aquí está el poder? Para descentralizar los recursos de la infraestructura escolar a los alcaldes, caminos vecinales a los alcaldes, atención primaria a los alcaldes, ellos están cerca de la población, y que el gobierno central le mande el cheque al alcalde que se haga cargo de esas tareas. Ah, no. Aquí el ministro de Salud quiere vacunar a todos los niños del país. El ministro de Comunicaciones quiere hacer todos los caminos vecinales del país. Ahora la ministra de Educación quiere remozar todas las escuelas del país. Eso no se puede. Eso lo he escuchado yo más de 30 años que andan remozando las escuelas. Y es una millonada. Hablemos de descentralización, que es lo que verdaderamente necesita el país. Y los alcaldes son las autoridades electas por el pueblo y a quienes el pueblo les vuela ojo todos los días. Ese es el camino. No, reitero, no le quito la buena intención que tiene la ministra, pero es importante que conozcamos esta realidad. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Cornelio García. Muchas gracias, presidente. Colega diputado de la instancia de jefes de bloque. Señor presidente, yo me uno a la petición de que se invite a la señora ministra a esta instancia de jefes de bloque para que concretamente nos venga a presentar la reforma educativa que tiene en esta administración. Se ha hablado mucho de lo que ha sido antes, hace 4 años, hace más años, y la verdad es que estamos en lo mismo. La población votó por este gobierno porque ofrecieron un cambio, y ese cambio debe ver hacia una reforma educativa y no solamente a una remoción de en este sentido, un maquillaje de escuelas. Eso es lo que se ha hecho.
Los remozamientos no son más que eso, y si hay un presupuesto de 75,000 quetzales por escuela, obviamente que no se invierte esa cantidad, irán un 30% y lo demás se va en corrupción. Pero también es parte de lo que este gobierno ha propuesto, combatir la corrupción. Entonces queremos saber qué es lo que propone la señora ministra en materia de reforma educativa, en materia de combate a la corrupción, en materia de rediseñar la educación en cuanto a sus elementos, lo que constituye la infraestructura, en cuanto a los sujetos, lo que es en sí alumno y personal, y lo que corresponde también a los procesos educativos, que es todo ese contenido de aprendizaje que deben tener los alumnos. Si vamos a seguir discutiendo solo los remozamientos, estamos hablando nuevamente de un maquillaje de la educación, y no es eso lo más importante que necesita el país si queremos un desarrollo realmente que permita sacar a las próximas generaciones adelante. Sabemos que actualmente la educación no genera movilidad social. ¿Qué se requiere entonces para que el alumno tenga movilidad social y vayamos teniendo ciudadanos mucho más desarrollados, mucho más capacitados y que tengan al final desarrollado su proyecto de vida que hayan concebido? Señor presidente, entonces yo me uno a esa petición, pero sí yo voy a pedir que lo que traiga la señora ministra es la reforma educativa que necesita el país, es la reforma educativa que ofreció el gobierno en campaña, es ese cambio que espera el guatemalteco, no volver a hablar de remociones. En cuanto a lo que es el Congreso de la República, el Congreso tiene esa facultad de legislar, podemos entonces reformar la ley en cuanto a que todas las escuelas tengan ese apoyo del gobierno, que no importa si ese terreno es de la municipalidad, si es de COCODE, si es del Ministerio de Educación, pero que si están prestando educación pública, esa educación oficial, que tengan ese derecho de recibir un beneficio de parte del Estado de Guatemala. Así es, presidente, y no me quiero extender más, porque si ustedes se dan cuenta ya son las 2 de la tarde y usted tiene que convocar, vamos a convocar lo que es el pleno de mañana. Si no aprobamos el orden del día para mañana, no se va a poder convocar a las 2 de la tarde. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. Muchas gracias, señores jefe y subjefe de bloque. Habiéndose agotado la discusión, entraremos a votar la propuesta del diputado José Chic de incorporar un punto resolutivo en el punto 4 de la agenda para el día martes, como un exhorto tanto al ministro de Salud y a la ministra de Educación para abordar la diversidad de dificultades en materia educativa y de salud. Quienes así estén de acuerdo, por favor expresarlo levantando la mano en este momento. Solo rogaría, por favor, que las bancadas que tengan representación con jefe y subjefe de bloque, que voten, por favor, solo uno. Y en presencia del jefe, que éste haga uso de ese derecho.
Señores representantes, estamos contando 8 votos. Por no haber mayoría, queda improbado. Por no existir mayoría, queda improbado la incorporación a la agenda del día martes. En segundo punto, para su incorporación en el punto número 6, la iniciativa 6153, en su tercer debate, propuesto por la diputada Alexandra Axip. Por favor, señores representantes, quienes así estén de acuerdo, levantar la mano. Habiendo mayoría, queda aprobada su incorporación. Antes de entrar a votar, y este no es por su incorporación, sino para unificar la propuesta que inicialmente hizo el diputado Sergio Celis y que fue apoyada por el diputado Cristian Álvarez, Juan Carlos Rivera, Alexandra Axip, Sonia Gutiérrez y Cornelio García, de citar al ministro de Salud Pública, o mejor dicho, de citar a la ministra de Educación el lunes 26, es decir, en la siguiente reunión de la instancia de jefes de bloque, después de las 2 de la tarde, someto a votación esa propuesta que fue secundada por diversos diputados. Quienes así lo deseen, expresarlo levantando la mano. Habiendo mayoría, queda aprobada la propuesta de invitar a la ministra de Educación el lunes 26, después de las 14 horas. Para aprobar la propuesta de invitar al ministro de Salud Pública el día lunes 4 de marzo, por favor, los señores representantes que así estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Habiendo mayoría, queda aprobada la invitación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social para el 4 de marzo del siguiente. Diputado Inés Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como bien dijo un colega aquí, tampoco que solo vengan a pasear, ¿verdad? Que traigan datos. ¿Cuál es la situación de las escuelas y la situación de los hospitales y otros temas de salud? ¿Cuánto invirtió el gobierno anterior en cada ministerio? Ya, millones fueron los que invirtieron y no hay nada. Eso sí es cierto.
cuántas denuncias han puesto al Ministerio Público de la situación que encontraron en cada ministerio, ¿verdad? Y cuál es su propuesta de solución y cuántos recursos necesitan. Eso es. No sé si están de acuerdo, pero por lo menos esa información es la que yo requiero, ¿verdad? Sí. Se le concede la palabra al diputado Byron Rodríguez. Bueno, yo solo lamentar, presidente, que sea una invitación y no una citación. Pareciera ser que queremos hacer la pantomima. Ya estamos cansados de show en ese sentido. Pareciera ser que lo único que queremos es invitarlos para decir que sí estamos haciendo algo, pero al final siempre no. Está bien que hagan medidas de protección a los ministros y ministras. Ojalá la población guatemalteca empiece a ver también el tema de cómo este Congreso de la República, por un lado quiere mostrar una cara, pero por el otro siempre no. En ese sentido, señor presidente, me uno a las palabras del diputado Inés Castillo, que realmente sea una jornada de trabajo donde vengan a dar respuestas, donde inclusive traigan los datos concretos y que no vengan a decir a esa invitación de que van a mandar informes posteriores o que van a mandar la información después, o peor aún, que cuando estemos aquí los jefes de bloque trabajando en estas sesiones, hayan diputadas de la alianza después saliendo con un video donde supuestamente están teniendo respuesta de algunas instituciones del sistema de salud y el sistema de educación. Eso, señor presidente, yo creo que hay que darle respuestas reales al pueblo de Guatemala y no seguir jugando con la dignidad de la población guatemalteca. Se perdió un punto resolutivo, está bien, era ya una llamada de atención, pero eso demuestra de qué lado están algunos partidos políticos, si están del lado de la población o están en un sistema de protección ministerial en este momento. Gracias, señor presidente. Por alusión, señor diputado, yo rogaría que se pongan de acuerdo primero. En cada una de las intervenciones escuché invitación, 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 y lo que hicimos fue someterlo a votación en el mismo sentido que lo plantearon. Si unificamos los puntos de vista, los términos en que vamos a hacer las cosas, yo creo que acá hay una disposición absoluta de que vengan a rendir cuenta los funcionarios. No hay una disposición de encubrir absolutamente a nadie, aun cuando lleven 36 días. Acá vamos a ser transparentes todos. Unifiquemos criterios y con mucho gusto, como presidente, vamos a conceder los espacios para que se planteen de la forma más clara y transparente. Tiene la palabra el diputado Byron Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Pues en razón a eso yo también me sumo y lo voy a decir porque yo llevo 36 días también de ser diputado y todos mis fines de semana los he pasado visitando los hospitales. Por ejemplo, no se puede ocultar el sol con un dedo. En el hospital de Coatepeque, cooptado totalmente por el director, ahí con sindicatos, plazas políticas, todo lo que hay. Cuando yo voy a ver, ahí decía un diputado, es que nosotros sí nos reciben los ministros. Ahí los ministros sí nos reciben en comisiones. Nosotros citamos porque de verdad venimos todos los días puntualmente al Congreso a trabajar. Venimos aquí, vamos al distrito los fines de semana, recopilamos la información y la traemos al Congreso. Ese es nuestro trabajo. Pero cuando nos dicen, vayan, y que nosotros no hacemos show de ir a... No, créanme que nosotros estamos de lunes a viernes aquí haciendo la intermediación, pero hay una gran diferencia y me sorprende que a último momento lo cambiaron, porque primero se dijo, vamos a una citación, yo creo que todos estamos superditados a la fiscalización del organismo legislativo, pero después en el juego de palabras la cambian invitación. Creo ya lo dieron su respuesta. Sin embargo, compañeros, créanme que aquí no es un tema de atacar, siempre salen con el argumento de es que la anterior junta directiva, nosotros somos diputados nuevos y estamos haciendo nuestro trabajo. Créanme que la gran mayoría tenemos la intención de servirle al pueblo y para eso nos pagan, pero lo que se evidencia es que hay un proteccionismo al gobierno y que no vengan los ministros. Se habla de que van a traer el tema de los 10,000 millones el ministro de Finanzas. Es importante también que él vuelva a venir a esta instancia, que nos explique, que se detalla tema y que no sean temas que pasan de última hora. Porque aquí, más allá de ser o no ser de la alianza, se perdieron 3 vidas en UNAER. ¿Sabe por qué lo digo, señor presidente y compañeros? Porque durante 2 veces cité al ministro de Salud para que viniera con el tema de UNAER. Yo lo sé porque mi mamá murió 14 años como paciente renal hasta el último día de su vida. Yo sé lo que sufren los pacientes y los familiares, y si no hubiera sido por el IX, mamá hubiera durado 6 meses.
Yo veía venir la crisis, los pacientes renales decían, y hoy 3 vidas se murieron. Hoy cité a las autoridades y viene el presidente del Consejo de Administración y dice, sí, ya tenemos conocimiento que se murieron 3 personas, pero son estadísticas. Perdónenme, compañeros diputados, pero también si seguimos así, protegiendo autoridades solo para que no se enojen y porque de plano, no sé, yo no quiero hacer señalamientos, pero no, están haciendo lo mismo que hacían anteriormente. De verdad, busquemos consensos políticos y como lo digo, los guatemaltecos, ahí hay un padre, un niño que murieron, pues, y no son más que estadísticas, son personas. El hospital, por ejemplo, de Coatepeque, no sé cómo no, de verdad, el director mira ahí que una señora no tiene dinero para comer y la manda a comprar sondas de comida para su hijo en el intensivo y las cajas están llenas de insumos médicos. No les dan ni siquiera un cartón donde dormir y la gente tiene que dormir entre orines esperando que su hijo no se muera en el intensivo. Yo entiendo que es un problema histórico el sistema de salud en Guatemala, pero entonces ¿para qué estamos aquí como diputados? Si vamos a seguir defendiendo los intereses de las grandes farmacéuticas o del gobierno, perdónenme diputados, pero estamos muy equivocados en nuestra función como legisladores. Tiene la palabra el diputado Sergio Celis. Bueno, muchas gracias. Yo le decía hace un momentito que el Congreso no debe de perder la razón de fiscalización que tiene. Y para ello yo solo quiero que me permitan un minuto para poder leer el artículo 4 de la ley orgánica de acá del organismo legislativo. Y dice, declaración de funcionarios públicos. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas. En caso de no comparecer, dice, la persona citada sin justa causa por más de 3 veces consecutivas se formulará ante los órganos competentes desde que se produzca el incumplimiento, la denuncia en su contra para que sean sancionados penalmente. A lo que quiero llegar es que cuando dice comparecer, el no comparecer está hablando que es una citación la que este Congreso tiene que hacer. No es una invitación. Entonces, para salir de ese tema, yo diría, señor presidente, con todo respeto, que debemos de citar a los funcionarios para ir acordes a lo que la ley establece. Muchas gracias. Bueno, señores diputados, habiendo agotado la discusión y habiéndose votado el punto al que se hace referencia y que quedó aprobado, se somete a votación el orden del día propuesto con sus incorporaciones, propuesto para el martes 20 de febrero del año 2024 a las 14 horas. Habiendo mayoría, queda aprobado el orden del día para el martes 20 de febrero de 2024. Solicito a Secretaría leer el orden del día propuesto para el día jueves 22 de febrero a las 10 horas. Orden del día. Para la 11ª sesión ordinaria que el Congreso de la República celebra en la ciudad de Guatemala el jueves 22 de febrero del 2024 a partir de las 10 horas en la forma siguiente. 1. Aprobación de las actas de sesiones anteriores. 2. Despacho calificado. 3. Iniciativas de ley. 4. Discusión en primer debate del dictamen y proyecto de ley que dispone a aprobar la ley de promoción de alimentación saludable 5504. 5. Discusión en segundo debate de los proyectos de decreto siguiente. A. Proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lectoescritura Braille 6274. B. Proyecto de decreto que dispone a aprobar la ley de la distribución y la liquidación del Fondo de Desarrollo de la Telefonía, FONDETEL 5928. 6. Discusión en tercer debate de los proyectos de decreto siguientes. A. Proyecto de decreto que dispone a aprobar ley de protección de la cuenca del lago Petén Itzá 5704. B.
Proyecto de decreto que dispone a aprobar reforma a la ley de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, decreto número 1528 del Congreso de la República, 6314. C. Proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas del decreto número 60-69 del Congreso de la República, ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, 4252. D. Proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas de decreto número 46-2007 del Congreso de la República, ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco, 5850. 7. Discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas al decreto número 28-2010 del Congreso de la República, ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth, 5883. 8. Elección de magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral para finalizar el periodo 2020-2026. Y por último, 9 mociones y proposiciones. A discusión la propuesta del orden del día para el jueves 22 de febrero 2014 a las 10 horas. No habiendo discusión, se entrará a votar. Señores representantes, quienes estén de acuerdo, expresarlo levantando la mano. Habiendo mayoría, queda aprobado el orden del día para el jueves 22 de febrero 2024 a las 10 horas. Punto número 3, puntos varios. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente. Me alegro que el día de hoy se encuentre con nosotros porque en la última reunión de jefes de bloque, pues lamentablemente no pudimos contar con su presencia y por lo tanto no se pudo llegar a una conclusión acerca de una solicitud que se realizó por esta mesa para poder instaurar una mesa presidencial para discutir una propuesta de iniciativa de ley para las clases pasivas del Estado. Entonces, hace 15 días usted mencionó que no se iba a resolver en días, sino que en horas. Entonces, yo quisiera saber, presidente, si tiene ya alguna propuesta de fechas y que podamos discutir acerca de esta mesa presidencial y poderla integrar e iniciar el trabajo para poder estudiar y analizar una iniciativa de ley que disponga a apoyar y mejorar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Estado. Gracias, presidente, muy amable. Perfecto, diputado, ya está resuelto el acuerdo, se los estaremos compartiendo enseguida. Tiene la palabra el diputado José Chico. Gracias, señor presidente. Toda esta lucha por la democracia nos ha hecho ver que realmente es necesario fortalecer la institucionalidad pública. Se tuvieron jornadas donde la población guatemalteca exigía que se le respondiera, que se pudiera integrar efectivamente el organismo legislativo, el organismo ejecutivo. Yo quiero hacer una petición muy concreta a la Junta Directiva del Congreso y en especial a usted, señor presidente, para ver la posibilidad de instalar una mesa presidencial, ahora que están de costumbre, para hacer un análisis y hacer un planteamiento de reformas a la ley de comisiones de postulación, dado que este Congreso este año está obligado a hacer la convocatoria a la comisión de postulación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, pero creo que no es sano ir a ese proceso con las mismas condiciones que han traído las comisiones de postulación anteriores. Creo que estamos en tiempo todavía para hacer un planteamiento real de cómo puede ser ahora este proceso de comisiones de postulación. Seguramente varias bancadas lo tienen dentro de su agenda legislativa, pero creo que lo sano es tratar de unificar una sola propuesta que nos pueda llevar a tener esas reformas, esos planteamientos de comisiones de postulación, previo a que ustedes tengan que llegar al punto de convocar a comisiones de postulación de magistrados, o para que no suceda lo mismo de las cuestiones pasadas, donde los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones pasaron 4 años hasta que llegaran los nuevos magistrados, porque hubo enredos
en todo el proceso y creo que hoy por hoy, en aras de tener un sistema de justicia real y fortalecido, esa es una petición muy concreta, señor presidente, que usted determinará si es una comisión presidencial, lo cual puede ser un mecanismo para poder entrar en ese proceso del sistema de justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tomo nota y en efecto coincido con usted. Lo estaremos resolviendo enseguida. Se le concede la palabra al diputado Inés Castillo. Gracias, presidente. Como se anunció en su momento en esta instancia que se iba a conformar una comisión de presidencia del Congreso de la República para hacer un análisis comparativo de las iniciativas de la Ley de Competencias. Solicito, presidente, en mi calidad de jefe de bloque, que en la próxima sesión se pudiese hacer el anuncio quiénes integran la comisión y cuál es el plazo que se le va a dar a esa comisión para que el trabajo del análisis comparativo de estas iniciativas. Muchas gracias, presidente. En efecto, señor diputado, ya está preparado y tomamos nota. Se le concede la palabra al diputado Cornelio García. Señor presidente, y solo para no confundir los términos, estamos hablando de una comisión presidencial para discutir el tema de los jubilados. Y en cuanto a esto de los otros temas, yo considero que son temas diferentes y entonces quiero insistir en este sentido de que se instale esa comisión presidencial y que cada bloque designe un miembro que integre esa comisión. En cuanto a la ley de competencias, así debería de procederse también para que no sea presidencia la que haga la nominación y la integración, puesto que sería cada bloque el que tendría la facultad de nombrar su representante y busque a la persona más idónea que integre esta comisión presidencial y que sea lo más efectiva posible. Gracias, presidente. Se toma nota, señor diputado. Muchas gracias por su presencia. Muy buena tarde para todos. Se cierra la sesión del día de hoy. Representando el quehacer legislativo